Bueno, colegas, muchas gracias por la invitación. Ya me he transformado en visitante recurrente de la Universidad de La Serena y para mí es un placer cada vez venir y poder discutir con ustedes justamente siguiendo un poco esa dinámica de la cual habla Carlos, es decir, la posibilidad de hablar fuera de la especialidad de uno. Y bueno, dado que el título de esta mesa rectangular es sobre democracia y universidad, ¿no es cierto? Las tareas pendientes. La verdad es que me siento profundamente interpretado por lo que han dicho Carlos y Mauricio, o sea que prácticamente debería cerrar esto. Pero me parece que hay todavía algo que agregar a lo que ellos han dicho y que me parece que son elementos que hay que tener en cuenta cuando hacemos sobre todo el análisis del tema de la democracia, porque estaba recordando el papel de los literatos, ¿no? en la época de la dinastía Chang, el papel bueno, el papel de los literatos, quiero decir, en que ellos dejan, en el cambio de dinastía, de una dinastía a la otra, dejan de ser los que van a interpretar los dictados del cielo, ¿no es cierto? Y por lo tanto sostener la religión del imperio, y se transforman en una casta que es la que sabe escribir, o sea, la que sabe leer y escribir, y puede escribir en particular la historia. Y entonces con eso adquieren un poder que no tenían antes. Eso hace que después, cuando viene la época de los reinos combatientes y se divide todo este imperio, y empiezan las tareas intestinas, entonces se produce, yo creo que la mayor falsificación de la historia de la humanidad, porque cada rey contrata a estos escribanos, en el fondo, que le escriban su historia, ¿no? Que le escriban una historia que permita que él se autentifique como el verdadero descendiente del cruce que hubo entre el cielo y la tierra, ¿no? Entonces, que por ahí viene la verdadera dinastía. Entonces cada cual ahí buscaba a ver quién le escribía mejor la historia. Pero eso refleja también el poder asociado al manejo del lenguaje, el manejo del conocimiento. Bueno, eso después se vio reflejado también en Occidente. O sea, cuando ustedes analizan, por ejemplo, el papel que jugó Platón, y Platón, un hombre del poder, ¿no es cierto?, y que trató por todos los medios de aplastar cualquier alternativa, bueno, muestra esta danza que se da entre el papel del intelectual y el poder, que vale la pena analizarlo cuando uno piensa en la democracia. Entonces, Carlos ha dado muchos ejemplos, muchos bonitos ejemplos justamente de democratización del conocimiento que se podrían hacer. Pero yo quiero señalar de que en la época en que a mí me tocó ser joven, hace muchas décadas, que me tocó vivir un proceso de reforma universitaria en la Universidad de Chile, donde fui primero alumno, luego profesor. En esa época, una de las funciones que cumplían los profesores
Se hablaba siempre de las tres funciones, ¿no es cierto? Docencia, investigación y extensión. Y no se concebía separar estas funciones, sino que eran estadios distintos, pero de un mismo proceso creativo. No es que uno hiciera una cosa o la otra de manera dicotómica, no. Estaba todo unido. Bueno, y entonces cabe preguntarse por qué eso se dio en esa época y no ahora. Si uno analiza la dinámica del poder, justamente, en los años 60 nuestro país vivió una agitación enorme que habría de culminar después en la elección de un gobierno popular, ustedes recordarán, al final de la década, pero cuando se examina el papel de las universidades, resulta que las instituciones que habrían sido muy arcaicas y quizá tan arcaicas o tan cortadas de la realidad como pueden estar las nuestras hoy en día, empezaron a ponerse a la hora de la disputa del poder en la sociedad. Digámoslo así, las universidades tuvieron que abrir sus puertas al país y el país entró con todo dentro de la universidad. Y entonces la lucha política nacional encontraba su reflejo dentro de las paredes de la universidad, con discusiones que eran muy acarreadas, pero al mismo tiempo muy fundamentadas. Es decir, se podía convivir con aquel que pensaba distinto. Y eso fue un periodo muy rico y que yo particularmente aprecié porque, claro, nos obligaban al mismo tiempo a leer mucha filosofía, por ejemplo, porque las discusiones eran complicadas, no eran cosas simples. Se estaba pensando el futuro del país y una universidad como la mía, la Universidad de Chile en ese momento, ponía en su estatuto: la universidad debe ser el sentido crítico de la nación, el pensamiento crítico de la nación. Es decir, se debía a la universidad pensar críticamente el desarrollo de esta nación. O sea, ¿qué más imbricada podía estar entonces la institución con la vida del país? Era un tango, pero de esos bien apretados que estábamos bailando con el país. Entonces, bueno, ya sabemos lo que pasó. O sea, la dictadura militar, justamente porque volvió tanto a las universidades, como sabemos que lo hizo de una manera muy brutal, primero, y luego muy sofisticada, posteriormente, fue porque constituían una amenaza muy seria. Es decir, se había llegado a una experiencia muy original de desarrollo universitario. Piensen que esto comienza en Chile el año 67 y después el mundo se entusiasma viendo un mayo del 68 en Francia, cuando, no voy a decir que eran unos copiones, pero llegaron después. Permítanme, nosotros en Chile hicimos un proceso que empezó antes y que tenía raíces mucho más profundas, distintas de las del mayo del 68. Entonces, ahí nosotros generamos un modelo de universidad distinto. Y eso prometía también generar un país distinto. Por eso que era muy peligroso y que se entiende entonces lo que ocurrió. Ahora, se ha mencionado aquí la sujeción en términos absolutos a un modelo neoliberal que nos fue impuesto y que es una interpretación unipolar de la sociedad, unipolar de los valores humanos. Es decir, los valores humanos quedaron subordinados, ¿no es cierto?, a el concepto de beneficio y del beneficio inmediato. O sea, ya no pensando de aquí, porque uno puede decir: voy a plantar una araucaria, cosa que yo tengo hecho en mi casa, que quizá, bueno, en este momento ya como 20 años está ahí, pero yo no la voy a ver grande, ¿no es cierto? Yo voy a morir antes, pero yo espero que en mi barrio no sigan echando abajo viejas casas y esa araucaria se mantenga para que la vean mis nietos, no sé.
En fin, uno puede tener una noción de beneficio a largo plazo que ya sería un poco más generosa, pero aquí se nos ha impuesto una visión de beneficio de corto plazo, una precariedad en el empleo, ¿ah? Que obviamente no da la tranquilidad para pensar en el futuro, como decía Carlos. Cuando tenemos tanto joven talentoso en este momento que pasan sus doctorados, como señalaba acá, pasan sus doctorados, hoy en día ha pasado a ser una regla. O sea, si alguien quiere hacer algo en la vida, parece que tiene que empezar por tener un doctorado. Si va a tratar de hacer algo en la universidad, poco importa si sabe o no. ¿Se han dado cuenta de eso? Eso es lo terrible. Es decir, conversaba yo con un colega y amigo que también ha estado aquí, Wolfgang Kliman, y comparábamos el sentido de los doctorados europeos de antaño y lo de ahora. Claramente percibíamos diferencias. Claramente. Es decir, ¿por qué el modelito este nos impuso, o sea, es tan típico de una visión unipolar, como decía, o lineal, ¿ah? Que todo se transforma en comparable, pero comparable sobre una línea recta? Entonces tengo que poner todos los puntitos alineados. Y desde ese punto de vista, entonces ya, el que tiene el doctorado es más que el que tiene el magíster y que el que sacó la licenciatura y todo. Poco importa si alguien desarrolló una investigación original que nunca quiso presentarla como una tesis. Uno de los más grandes matemáticos latinoamericanos, José Luis Macera, que fundó la escuela de uruguaya, ¿no? Que se nutrió con el Río de la Plata a principios, bueno, digamos, en los años 30 del siglo pasado. Él era ingeniero y descubrió cosas lindísimas, impresionantes, respetadísimas todo el mundo, pero él era simplemente ingeniero, nunca sintió la necesidad de hacer un doctorado, publicó sus trabajos originales, dirigió él tesis de doctorado, pero él no necesitaba en ese momento su doctorado, necesitaba crear, eso sí, y que su creación fuera reconocida, pero no tanto el cartón. Pero hoy en día es al revés, es decir, es necesario que tengamos estos cartones y además que tengamos unos programas, unos currículos súper encajonados en unos módulos que no se pueden llegar y modificar, ¿no es cierto? Cuando justamente los modelos, o sea, los doctorados antiguos, yo pienso por ejemplo el modelo europeo, al menos el de Francia, el que a mí me corresponde, el doctorado de Estado, el profesor a uno le decía, mire, hay algo que hacer, ¿ya? Quedan muchas cosas que hacer, por favor busque algo que hacer, escribe una teoría y me viene a ver, ¿ya? Y usted arréglese la vea qué curso sí, qué sé yo, qué curso si no, se va a trabajar a la biblioteca y todo. Pero teníamos una dinámica absolutamente distinta, entonces hacía que la gente terminara yendo a todos los seminarios de repente, o se metía a cualquier curso porque pensaba que eso podía servir, de la propia facultad o de otras facultades, qué sé yo, se iba a meter a letras, se iba a meter a filosofía, se iba a meter aquí y allá. Bueno, era un planteamiento distinto, ahí se quería realmente desarrollar conocimiento. Por desgracia, eso terminó. Hoy en día el doctorado en Francia también se tuvo que acomodar al modelito, y entonces también es una cosa bien estructurada, con modulito y todo. Pero bueno, la otra visión tenía la ventaja de que la gente podía seguir trabajando
una vez que se le agotaba el tema preciso de su doctorado, porque como había aprendido otras cosas más, se podía reciclar. Hoy en día, no. O sea, ¿qué es lo que estamos fabricando hoy en día? Estamos fabricando, y discúlpenme la expresión, es duro lo que voy a decir, pero es algo que a mí me angustia. En muchos casos se preparan doctores desechables. Esa es la verdad. Es decir, doctores que van a conocer muy bien un temita, pero una vez que ya ese cuadradito, ¿no es cierto?, ya se llene, como no tienen la cultura para salir del cuadradito, funciona en el sistema cerrado y no en el sistema abierto, no pueden seguir nomás. Hasta ahí llegó la cosa. Y por supuesto, entonces viene ahí todo el uso del doctorado más bien como cartón para conseguir, no sé, los avances en la administración o lo que sea. Entonces ahí es atrapado por otra dinámica. ¿Bien? Bueno, pero entonces todas estas cosas han ido ocurriendo porque hay un modelo que es unidimensional, digamos así. Está basado en el beneficio directo, inmediato, como la panacea, es decir, que es uno de los pilares del modelo neoliberal, ¿cierto? Entonces, claramente eso no nos va a llevar a la democracia del conocimiento que plantea Carlos, y que también nos había hecho. Entonces, por cierto, tenemos que repensar la universidad. Estoy totalmente de acuerdo con eso, hay que repensarla, hay que recrear la universidad, pero eso nos obliga a dar una apertura muy grande a las puertas de esta institución. O sea, aprendamos de nuestra propia historia, abramos la puerta de la universidad al país, y que este país que ahora está empezando a dar los primeros pasos, aún tímido, de un cambio, bueno, que entre por las ventanas, por todos lados de la universidad. Porque, dicho en otros términos, si nosotros pensamos como académicos, si tenemos o no tenemos la fuerza para cambiar este tipo de cosas, la verdad es que no. Nosotros como académicos no vamos a poder cambiar la universidad. Vamos a quedarnos con la misma universidad, siempre. Si pensamos solamente como académicos, absolutamente aislados del resto del mundo, no podemos cambiar. Se necesita, por cierto, el entusiasmo y la fuerza de los estudiantes y también la colaboración de los funcionarios administrativos, pero aún así no tenemos la fuerza para cambiar. Si el país no decide tener las universidades que merece, vamos a seguir igual. Y eso nos obliga a poner el énfasis que dice Carlos en salir de nuestras aulas, en tomar contacto con la ciudadanía. Tenemos que tomar contacto con la ciudadanía para que nos ayuden en esta tarea de democratización. Se necesita democratizar el conocimiento, pero ¿por qué? Porque necesitamos tener un país distinto, donde haya mejor calidad de vida, donde haya menos desigualdades. Cada cierto tiempo nos están dando las estadísticas estas de la OCDE, seguimos siendo el país con mayores desigualdades. Bueno, queremos tener un país distinto, con menos desigualdades, pero también un país que se piense de aquí a 100 años. ¿Y qué universidad lo está haciendo eso? ¿Quién puede pensar este país de aquí a 100 años si no lo hacemos nosotros? Y ahí yo me cuelgo del principio de responsabilidad que mencionó. Es decir, yo he estado también leyendo a Hans Jonas, no sé si lo han leído, sobre el principio de responsabilidad. Nosotros, lo voy a ejemplificar más bien con ese libro que todos leímos en algún minuto cuando éramos niños, que se llama El Principito,
uno siempre es responsable de aquello que domesticó, dice el Principito, ¿no es cierto? Bueno, uno es responsable de lo que está creando y de lo que está reproduciendo, lo que está transmitiendo a los alumnos. No es simplemente una fábrica de profesionales y que los vamos a dejar salir de nuestra sala de clase y nos vamos a desentender. Somos responsables del mundo que les estamos dejando. Y por lo tanto, necesitamos pensar este país de aquí a 100 años, no sé, 200. Esa es una responsabilidad nuestra, de universitarios, no es de otros. Bueno, y entonces ahí es donde surge un poquitito la reflexión acerca de si las universidades actualmente están preparadas para asumir unas tareas tan grandes como esas, un poco los desafíos que están. Yo creo que no. Hay dos grandes trabas. Hay una que yo diría, claro, que es la que todos vemos, me han estado comentando aquí todas las cosas que hay que hacer, por ejemplo, para pedir permiso, no sé qué, todas las trabas que son de índole burocrática, o sea, todos los que pasamos un proyecto de Fondesit, por ejemplo, nos piden, pero escribir miles de justificativos de cualquier cosa, porque se supone que nosotros somos ladrones, aparentemente. Cualquier cosa que hagamos, somos ladrones y tenemos que justificar de que no, que todavía no hemos robado. Más o menos esa es la... pero seguimos siempre bajo sospecha. Viene otro proyecto y también ahí es que salió, no sé, a un congreso como conferencista invitado, pero aún así, no, pero a ver, por favor, ponga allí cuánto rato estuvo, no sé, por la conferencia, qué hizo, en fin, cada vez es peor. Bueno, ya, tenemos todas esas trabas, pero tenemos también las trabas de la propia estructura, que la estructura que nos hemos dado de gobierno de las universidades no permite pensar la institución a largo plazo, porque hay una confusión de papeles aquí. Los aspectos normativos están mezclados con los aspectos ejecutivos. Entonces, yo les muestro, por ejemplo, en la Universidad de Chile, ellos lograron tener un senado universitario. El senado piensa a largo plazo. Y establece normas, pero no es una estructura que exista en todas las universidades, y ese Senado es elegido y representa al conjunto de la comunidad. Entonces, bueno, ahí hay algo interesante a seguir, porque efectivamente para todo lo que es aspecto normativo se necesita tener todas las voces y todos los votos también de los diferentes estamentos que están dentro de la comunidad universitaria. O sea, ahí es donde hay que ver los estudiantes que nos van a después que van a seguir más allá de nosotros una vez que nosotros desaparezcamos, ciertamente van a tener mucho interés en pensar esta institución a largo plazo. Entonces hay que tener lugares como consejos normativos donde ellos puedan contribuir a desarrollar las normas de la institución. Y luego, por cierto, en todo lo que corresponde a la parte ejecutiva, estoy pensando en las direcciones del departamento, en fin, y otras, o en el laboratorio, por cierto, ahí tienen que ser escogidos de otra manera, es decir, también de una manera democrática, pero entre pares, ¿no? Es lo normal. Bueno, pero en fin, pero ese es un aspecto que yo creo que es el más analizado, ¿no? Siempre que hay este tipo de discusiones acerca de la democracia interna en las instituciones, y sobre todo a los estudiantes les interesa mucho esa discusión, ¿no es cierto?
se analiza esa parte. Pero hay otro aspecto que no se ha analizado lo suficiente y tiene que ver con la estructura como tal, es decir, la estructura de facultades, la estructura basada en cortar el conocimiento en pedacitos, ¿ya? En la clasificación del conocimiento. Hoy en día, el auge de la internacionalización del conocimiento, la globalización del conocimiento, han puesto a la obra la interdisciplina. Es decir, hoy en día lo que hace avanzar el conocimiento no es tanto tomar una disciplina y empezar a estudiarla en la forma enciclopédica en que se hacía antes, sino que más bien es, frente a un problema, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve ese problema de la vida real? Y eso hace intervenir a múltiples especialistas. Y ese diálogo entre los especialistas es absolutamente necesario. Es decir, por ejemplo, surgen carreras hoy en día como la ingeniería biomédica. Es una carrera que está empezando en la Católica, porque se está haciendo ahora, ya se está rompiendo la estructura de facultad a causa de eso, porque hay que juntar gente de medicina, de biología, de ingeniería, ¿no? Les puedo comentar que, por ejemplo, una experiencia que hicimos especialmente con mis colegas y con alumnos de ingeniería matemática. Nosotros queremos que nuestra ingeniería matemática sea corazón de interdisciplina. Entonces, me correspondió coordinar un curso para alumnos de segundo año que se llama Introducción a la Ingeniería Matemática. Son alumnos que no tienen formación todavía, salvo la básica de matemática, y que, bueno, algo se interesan por, qué sé yo, un poco más de investigación científica y por lo tanto quieren ir hacia esta carrera. ¿Ya? Entonces, se trataba de mostrarles un poquitito de lo que se hace en diferentes ramas, por así decirlo, en la matemática. Bueno, podríamos haber hecho lo que se hace habitualmente. A ver, ya, que fulano les haga muestre un poquito de álgebra, un poquito de... No vamos a hacer así. Con el equipo que trabajamos, lo que hicimos fue tomar un problema real. Nos fuimos, analizamos, estuvimos estudiando una tesis de magíster sobre el archipiélago de Juan Fernández. Entonces, le dijimos esto a los alumnos: miren, vamos a suponer de que nosotros somos un equipo consultor que ha recibido la petición del alcalde de Juan Fernández de ayudarlo a resolver algunos de los problemas que tiene. Nosotros les habíamos clasificado los problemas, le dijimos: miren, están todos estos problemas, eran 5, pero no vamos a poder tocarlos todos. Vamos a tomar 3 módulos: el de la biodiversidad y la ecología y biodiversidad, el de la conectividad del archipiélago y el de la energía. Ya, esos 3. Y entonces lo que hicimos fue decir a los colegas que intervinieron después dando sus charlas, les decíamos: mire, aquí hay un núcleo motivador que ustedes tienen que respetar. Al primero que intervino, que era un estadístico, le dijimos: ya, tú insistes en que no pueden hacer ningún modelo matemático si no tienen datos, así que tú tienes que motivarlos para que vayan a buscar los datos. Entonces llegó y les dijo: bueno, muchachos, ya ustedes quieren meterse en el problema de ecología, pero ¿qué datos tienen? ¿Qué datos tienen sobre la pesca? Ya, vayan a registrar internet y me traen datos sobre la pesca, y quedaron frustrados, por supuesto, porque no. Después otro vino y les dijo: ya, vamos a hacer un pequeño modelito de predador presa, ¿no? Entonces, ecuaciones de Volterra, que medita ahí. Ya, entonces, trabajaron con eso, pero le dijimos: pero ese es un sistema cerrado, que ustedes no están considerando la variación de temperatura y todo lo demás, entonces ya hay que abrir el sistema. Y se les explicó el modelo. Bueno, y vayan simulándolo computacionalmente, es que no saben, bueno, aprenden. En fin, y así seguimos después con la conectividad, que tuvieron que ver si convenía
que hubiese subvención para los viajes o bien que el municipio comprara un barco. Bueno, en fin, cosas así. Y de ahí llegaron a cosas muy sofisticadas. Pero a todos los colegas yo les dije, el propósito es que queden frustrados. Que queden frustrados, que vean que podrían hacer más cosas si supieran más matemáticas. Y que entonces de ahí nazca el deseo de que después sigan nuestra carrera de ingeniería matemática. Bueno, el asunto es que resultó un éxito porque habíamos partido con 15 alumnos y finalmente en la carrera propiamente tal se inscribieron 20 este año. O sea, ellos le hablaron a otros, entonces dijeron, oye, no, si y los otros se revelaban de no haberse inscrito en el curso, entonces es para decirles de que esto nos da una clave, es decir, los problemas son los que incentivan la interdisciplina y muy probablemente las universidades nuevas y las universidades actuales en un tránsito hacia su reorganización debieran estudiar la posibilidad de ir armando núcleos interdisciplinarios, lo que por supuesto va a alterar también la propia distribución del poder dentro de la universidad. Pero bueno, ese es un problema que hay que resolver y que tenemos que pasar. Además, interesado también en una cosa que dijo, que no se me olvidó nunca, que dijo Carlos una vez que fue al club cuántico, que dijo que hay que buscar la fisura en el sistema. Y a mí se me quedó muy clavada la idea. Yo creo que el sistema tiene muchas fisuras y mantener estas actividades que estamos haciendo ahora tiene que ver con eso. Me declaro culpable de ser uno de los busca fisuras. El otro día me entregaron un documento que viene en un disquete, que dice Decreto exento número 356 de 26 del 11 de 2013, Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de la OES. No sé si a ustedes les corren, no sé si quería tomar un papelito o algo así. Me puse a revisarlo a recomendación de un profesor del Departamento de Matemáticas que me dijo, mira, lee el artículo 8. O sea, artículo 8 dice, el título quinto de las prohibiciones. Artículo 8, el funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones. Número 8, realizar cualquier actividad política dentro de la administración del Estado o usar su autoridad a cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones. La segunda parte me parece absolutamente legítima. ¿Qué es realizar cualquier actividad política dentro de la administración del Estado? Estar aquí. Lo que le voy a decir a continuación. Yo voy a ser afecto a apremio porque voy a decir lo que voy a decir, que algo voy a decir. El título de mi intervención es Universidad del Autoritarismo. Entonces, obviamente, voy a tener que decir algo que tiene carácter político. Y todas las actividades, desde el 70 para adelante, universitarias o no universitarias, tienen absolutamente ese carácter, tienen carácter político. El que diga que no es así, miente. Adscribir a un sistema económico determinado es una decisión política, no es una decisión etérea, ni es una decisión religiosa, es una decisión política. Entonces yo quiero recordar
hacer memoria de ciertos hechos y por lo tanto partamos con los cambios en educación que se producen a partir de 1973 y eso se sustenta en premisas pertenecientes a un paradigma económico. Debo reconocer que me carga la palabra paradigma, me carga Kuhn, pero voy a usar en este momento la palabra paradigma económico, de la concepción neoliberal. Esta dice: comprende como características principales el libre mercado, eliminar el gasto público por los servicios sociales, regulación, privatización, eliminación del concepto de bien público, comunidad, aprovecha la oportunidad para diagnosticar que la excesiva regulación económica desestimula la libre circulación de bienes de capital, elementos necesarios para dinamizar el libre mercado. El paradigma y los cambios que van a sufrir las universidades del Estado, sobre todo, porque hablar específicamente, principalmente de las universidades del Estado, tienen que ver precisamente con este paradigma. En nuestro país, a partir del fin del 73, los principales cambios sociales, políticos y fundamentalmente económicos se refirieron a la reducción y redefinición del Estado. Impuestos, por supuesto, y sin consulta a la ciudadanía, que ninguno de nosotros lo esto. En su papel de conductor del desarrollo nacional en beneficio del sector privado, favoreciendo la regulación acelerada de la economía, colocando a los privados en muchos casos a la cabeza de la administración y expansión del sector productivo, los servicios públicos, salud, educación y seguridad social, y obligando a las instituciones estatales a entrar en la lógica del mercado y la competencia. Este proceso, iniciado a mediados de los años 70, se profundiza durante los 80. En este periodo se introducen las denominadas 7 modernizaciones referidas a las reformas del sistema monetario, el sistema tributario, de las leyes del trabajo, como asimismo a la privatización del sistema de seguridad social, de salud y educación, y también al proceso de descentralización del Estado, es decir, a la división política del país en 13 regiones y la redefinición de las funciones del gobierno local asentadas en los municipios. La Constitución del 80, por todos conocidos, en la cual seguramente todos votamos, y nos cortaron el carnet y nos dejaron un timbre, promulgada en situación de excepcionalidad política y legal en ausencia de auténtica libertad civil, no hace otra cosa que entregar el marco jurídico una nueva situación de facto. Fíjense cuáles son las declaraciones de Friedrich Hayek y Milton, bueno, de Hayek, no, de Friedman. No durarán en justificar esta revolución económica y política sustentada ahora en la nueva Carta Fundamental. Hayek declara: poderes absolutos que deberían usarse justamente para evitar y limitar todo poder absoluto en el futuro. O sea, hagamos esta excepción para que en el futuro seamos felices. El monetarismo liberal se ha identificado con Friedman, y de él y los antecedentes históricos han surgido corrientes de gran influencia en los medios académicos y gubernamentales en las últimas 3 décadas, como son las expectativas racionales y la teoría del control de la oferta, etcétera, etcétera, etcétera. Hayek sustenta posiciones difíciles o imposibles de derivar sistemáticamente de su propia teoría social y de su teoría de la libertad, tal como su oposición cerrada a los sindicatos obreros, no solamente a los sindicatos obreros. La intervención estatal en la economía del mercado se discrimina entre buena y mala. Buena si produce los bienes colectivos, cuando el mercado no logra interesar al inversionista, la defensa nacional y la mantención del aparato administrativo del Estado de Derecho. Mala si trata de corregir las desigualdades en la distribución del ingreso, ignorada si procura o conservar la pureza del ambiente. Queda abierta entonces un interrogante sobre el fundamento moral que legitima esta distinción. El experimento chileno empezó. Se da curso a un proyecto de liberalización de la economía parcialmente inspirado en las concepciones de Hayek, poniendo el acento en el crecimiento económico en desmedro de la redistribución del ingreso. Respecto de la Universidad Chilena, voy a leer una declaración del ex ministro del Interior, Sergio Fernández, en 1981, comillas: es un paso histórico. Yo quiero que recuerden la frase que escuchamos hoy día con respecto a la frase del 1981, respecto a eso de si hay cambio o no hay cambio. Comillas: es un paso histórico en el avance de Chile hacia una sociedad realmente libre, moderna y justa, y es que es además el camino hacia la reconquista de una educación superior de alta calidad, que nos prestigió y nos volverá a prestigiar mundialmente. Curiosamente no se definen ni se contextualizan los conceptos de libertad y justicia. En la práctica, hasta el año 73, las universidades públicas eran financiadas por el Estado hasta el 80% de su necesidad presupuestaria. Posteriormente, en concordancia con las profundas transformaciones sufridas por el país, el Estado disminuye drásticamente el soporte de la educación superior, obligando a las universidades a autofinanciarse mediante la venta de servicios y patrimonio, junto con el traspaso de los costos a los estudiantes y sus familias. Eso en resumen.
En todos los niveles del sistema educacional se aplican las medidas de privatización y gestión controlada por el mercado. Se usa indistintamente el concepto de Estado y el concepto de privado dependiendo de los intereses que uno tenga. Federico Brunner señala el Federico Brunner de los años 80, no el Federico Brunner de los actuales. Los cambios de fondo introducidos por la nueva legislación se explican analizando la doble lógica que subyace a la estrategia del régimen frente a la enseñanza superior. Por un lado, la lógica del poder autoritario. De acuerdo con ella, la sociedad debe ser sometida continuamente a una situación de minoría de edad política, al control ideológico del Estado y a medidas represivas que impidan la formación de organizaciones e instituciones sociales autónomas. Por otro lado, la lógica del mercado, de acuerdo con la cual la sociedad se desarrolla por la competencia de todos contra todos, provisto que el consumo no se haya controlado por el Estado y que a los propietarios se les asegure el derecho a disponer sin límite alguno de sus empresas. De aquí en adelante, las universidades del Estado funcionarán como unidades financieras. En el 87 se traspasan a las casas de estudios superiores los fondos y las deudas de los alumnos y se crea en cada institución un fondo de crédito universitario que debe ser administrado por esto. Es decir, somos los cobradores, éramos los cobradores y en algún sentido seguimos siendo. En el 95 se publica, hay una publicación del Banco Mundial que declara un resultado importante derivado de los casos que han tenido éxito es que el fomento por el gobierno del sector privado de la enseñanza superior requiere un marco de políticas y reglamentos que evite los desincentivos, como los controles de precios de las matrículas, y que incluye mecanismos de acreditación, fiscalización y evaluación de las universidades privadas. Algunos países han proporcionado también incentivos financieros para estimular el establecimiento de universidades privadas en razón de que constituyen un medio para ampliar las matrículas a un costo público más bajo, etc. A 30 años de iniciada esta revolución, existe una cantidad más que suficiente de hechos objetivos de toda índole, político, económico y social, que permiten computar la validez del modelo de desarrollo ocupado, a la vista solo de los malos resultados de su aplicación en materia social. Véanse la pobre calificación que tenemos en el mundo respecto de distribución de la riqueza. A pesar de esto, durante estos 3 decenios hemos sido testigos de un sincretismo ideológico, político y económico que ha marcado el curso de nuestra historia reciente con una impronta escatológica, abrazado por un extremo y otro del espectro político como si se tratase de una ley natural. Se han entronizado en nuestro país material, jurídica y culturalmente el concepto de libre mercado y Estado subsidiario, extremados en el límite posible de sus planteamientos y sus consecuencias. Las universidades. En 1980 existían 8 universidades. 2 eran universidades estatales, la Chile y la Universidad Técnica del Estado. Al año siguiente, mediante los decretos con fuerza de ley número 1, 5 y 24, se da origen a 16 nuevas universidades, resultado de la fragmentación de las universidades de Chile y Técnica del Estado, y se decretan sus regímenes estatutarios hace 33 años atrás. 33 años atrás. Se crearon los institutos profesionales y centros de formación técnica, los famosos CFT. Ahora, yo no tenía idea de los CFT. Cuando llegué a esta universidad aprendí lo que era un CFT. Y organismos privados no reconocidos por el Estado. Cabe destacar que la nueva normativa que rige las universidades, esa de la época y todavía continúa, otorga facultades extraordinarias, tanto a rectores como a las correspondientes juntas directivas recién creadas bajo su ley. A pesar de esto, limita la permanencia en el cargo de las máximas autoridades universitarias de 2 periodos, una reelección. Una expresión de esto es que el rector posee atribuciones para designar directamente tanto a decanos como directores de departamento. Los estatutos de la universidad estatal de las que se derivaron son todas prácticamente iguales. Los argumentos planteados para hacer estos cambios fueron los siguientes. 1. Universidades complejas y poderosas. Había que descentralizar, entre comillas. 2. Pocas opciones para egresados de enseñanza media. Eso lo seguimos escuchando. 3. Esta tiene que ver con lo que está en los estatutos, está en este decreto que me enviaron. Formación de profesionales politizados y de escasa capacidad productiva. 4. Continua presión económica para la obtención de mayores recursos del Estado. Así que la universidad pedía mucho. ¿Quiénes formaban la comisión en esa época para elaborar y poner en marcha la propuesta? El señor Sergio Fernández, ministro del Interior, el señor Sergio de Castro, Hacienda, el señor Alfredo Prieto, de Educación, Mónica Madariaga, Justicia, terminó siendo rectora de una universidad privada, el señor Miguel Cas, Trabajo, Juan Carlos Méndez, director de Presupuestos.
Entre 1981 y 1983 hay una aplicación sin restricciones de los decretos de fuerza de ley del 81 para la fundación del nivel instituto profesional con 20 instituciones. Entre el 83 y el 87, detención de la creación de las instituciones y debate intragobierno sobre la regulación del sistema. Entre el 88 y 1990, solo para recordar, presión liberalizante del gobierno promete financiamiento público para instituciones privadas. Se otorga financiamiento público a las universidades e institutos hasta 1989. A partir de ese año, las instituciones entran en el sistema de financiamiento indirecto junto con las entidades tradicionales. La nueva norma estipula, comillas, cualquier persona natural o jurídica puede crear un establecimiento pudiendo funcionar después de la presentación del reglamento de la institución que debe, por normativa, excluir la participación con derecho a voto de los alumnos y funcionarios del gobierno universitario. Cierre comillas. Este mandato reafirmado una década más tarde en la LOCE. A partir de 1987 se crean varias universidades privadas. ¿Cuál es la situación de las universidades estatales después de más de 20 años de recuperar la democracia? Más de 20 años. Les acabo de leer el decreto exento número 356 del 26 del 11 del 2013. Uno piensa, ¿por qué en el artículo 8, número 8, parece realizar cualquier actividad política dentro de la administración del Estado? Bueno, no es fácil, no es una decisión arbitraria del administrador de la universidad. Eso está en el Estatuto Administrativo, que es ley de la República. El texto, el artículo 16 de la ley 18.575, que es el Estatuto Administrativo, lo considera dentro de sus artículos. ¿Existe voluntad para realizar modificaciones? En lo que respecta a las universidades estatales, puede ser un pequeño comentario. El problema del número, por ejemplo, el año 2011 hubo un acuerdo, ustedes saben que hubo una gran movilización estudiantil, los rectores que tenían que ver con el Consejo de Rectores de las Universidades Estatales se reunieron en Concepción y aparentemente tuvieron un diálogo con el MINEDU, con el Ministerio de Educación, y como resultado de eso acordaron de palabra, aparentemente por lo menos los documentos están en internet, lo siguiente: en el acuerdo Consejo de Rectores web chilenas MINEDU PDF, el sitio está acá, si alguien lo quiere ver. En este punto, en su punto 2, referente al diseño de una nueva ley de universidades estatales, se indica: avanzaremos en una mesa de trabajo que proponga una ley de universidades estatales que considere entre sus ejes eximirlas de normas de servicio público que generan burocracia, ¿bien? Permitirles endeudarse a largo plazo. No hay cuestionamiento acerca de los financiamientos universitarios, estamos diciendo que endeudémonos más. Perfeccione sus juntas directivas o consejos superiores. No estamos diciendo eliminemos el sistema estatutario que tenemos porque es antidemocrático. Estamos diciendo perfeccionemos el sistema antidemocrático que tenemos. Mejore los mecanismos de nominación de los integrantes por parte del Estado, designándolos de forma escalonada, con plazos superiores al periodo de gobierno. Incorpore representación regional cuando corresponda. Mantenga la autonomía para la elección del rector y los decanos, permitiendo la reelección del rector solo por un periodo, 4 más 4 años. ¿Por qué dice esto? Si eso decían los antiguos estatutos. Porque en el año 1994, por una razón que nadie entiende, o todos entienden, pero nadie quiere discutir, el expresidente de la República, el señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle, deroga las leyes que determinaban los estatutos de las universidades estatales, pero para agregar un nuevo artículo. Dice, modifica los estatutos de la Universidad del Estado en materia de elección de rector y establece normas para la adecuación de los mismos. Esta ley, en lo esencial, permite la reelección indefinida de los representantes legales de las corporaciones universitarias del Estado, las cuales en su gran mayoría compartían antes de la fecha de promulgación de esta norma legal estatutos similares, considerando solo una reelección consecutiva. Así, su eliminación y ratificación de vigencia de los estatutos previos a los referentes a ese punto habría hecho efectiva en forma inmediata la limitación indicada. Nadie entiende por qué. Bueno, hay conversaciones de pasillo, que se supone que había un rector de la Universidad de Chile que quería reelegirse y no podía, y por lo tanto hubo que sacar una ley para que esta persona, no sé, no me consta. Hay muchas cosas que no me constan. Cuando yo llegué a esta universidad en el año 93,
Yo recuerdo que a mí se me hizo firmar un documento donde decía que yo no iba a emitir opiniones en contra de las autoridades, no iba a realizar acciones políticas dentro de la institución y no iba a emitir opiniones contrarias a sus autoridades. Cuando yo hice un comentario hace no mucho tiempo respecto de este punto, me dijeron, usted jamás firmó eso, nosotros nunca le pasamos eso. Entonces yo debo pensar, es probable que yo lo haya soñado, y que en algún tipo de delirio me haya imaginado que yo firmé ese documento, pero tengo casi el convencimiento de que lo hice. Pido mis disculpas a las personas que mancillé, a las cuales mancilló su nombre, poniéndolas en duda, ¿no es cierto? Poniendo en duda su probidad, diciendo que me lo habían pasado sin que lo imaginen. En este contexto, y sobre las reelecciones, las palabras del profesor Francisco Cortés Roda, académico de la Universidad de Antioquia, para que vean que este problema no solamente es nuestro, de cómo se manejan las cosas de las universidades. Latinoamérica tiene muchas cosas comunes, por ejemplo, haber tenido muchas dictaduras en muchos países. Comillas, el problema con periodos tan largos es la rectoría de una universidad que puede llegar a conducir un evidente desequilibrio institucional, al mantener en los cargos de dirección a los mismos funcionarios, al impedir la renovación de los dirigentes académicos, al retrasar el cambio de equipos y de programas de gobierno universitario, al desvirtuar el principio de alternación de poder propio de las organizaciones democráticas y al desnaturalizar el principio de la igualdad en el proceso de elección rectoral. Además, la recurrente incidencia de un rector reelegido después de un segundo periodo y las designaciones y composición de órganos como el Consejo Superior y el Consejo Académico termina desvaneciendo la efectividad y la eficacia del control sobre su actuación. Se recomienda. Resulta evidente que las universidades del Estado son ajenas a los riesgos y efectos negativos provocados por normas o leyes que no ponen límite a las capacidades y a las atribuciones que se entregan a las personas que las administran. ¿Qué otras cosas? Voy a decir un par de cosas más, ¿no? Está claro que hay cosas que no han sido resueltas. No se han derogado los estatutos de las universidades en más de 20 años, estatutos generados en un periodo de excepción, en donde no hubo discusión, no hubo conversación y prácticamente no hubo vida académica, en donde se cerraron carreras, porque no solamente eran improductivas, sino que eran peligrosas. ¿Qué pasa con la composición de los académicos en las universidades del Estado? Y esto no es una cosa, estaba leyendo un artículo de Noam Chomsky de hace poco, y aquí en Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. Los contratos de los profesores son absolutamente precarios. Las personas que tienen estabilidad, que son académicos y tienen que desarrollar sus actividades libremente, dentro de las instituciones de educación superior norteamericanas sufren exactamente bajo este sistema de lo que sufren los académicos de las universidades chilenas, donde ya prácticamente más del 60% de las contrataciones son honorarios o contrata por hora, a diferencia del resto que tiene propiedad en los cargos. Pero eso no tiene que ver solamente con las políticas internas universitarias, eso tiene que ver con el modelo, con el sistema político y económico al cual se nos ha acostumbrado y al cual asumimos que es, como yo lo dije, una ley natural. Fíjense que él hace el comentario sobre... Déjenme cerrar la hoja. Pero servirse de trabajo barato, dice, vulnerable es una práctica de negocio que se remonta a los inicios mismos de la empresa privada, y los sindicatos nacieron respondiendo a eso. En las universidades, trabajo barato, y estoy hablando de Estados Unidos, vulnerable, significa ayudantes y estudiantes graduados. Los estudiantes graduados son todavía más vulnerables, vuelvo a decirlo. La idea es transferir la instrucción a trabajadores precarios, lo que mejora la disciplina y el control, pero también permite la transferencia de fondos a otros fines muy distintos a los de la educación. Los costos, claro está, los pagan los estudiantes y la gente que se ven arrastradas a sus puestos de trabajo vulnerables. Pero ese es un rasgo típico de una sociedad dirigida por la mentalidad empresarial, transferir los costos a la gente. Los economistas, perdónenme los economistas, no tengo nada contra ellos, cooperan tácitamente en eso. Si, por ejemplo, imaginen que descubren un error, bueno, viene después un poco sarcástico, no quiero ser sarcástico. Si uno hace una lectura de los documentos del Consejo Rector del CUECH, no ve
ni puede advertir ninguna voluntad, ni política, ni ningún tipo por hacer los cambios que corresponden. Entonces la pregunta que cabe hacerse, bueno, dado que hay que hacerlo y es una cuestión imperativa, ¿quién tiene la responsabilidad de hacerlo? Yo voy a arriesgar, voy a apostar a que, y sobre todo porque aquí se ha mencionado la responsabilidad, independiente de los resultados finales, porque al final, ¿cuánto vive uno salvo que crea la trascendencia? Bueno, tengamos suerte, 70. 80. No, estoy hablando de los hombres. El viento, oye, la mujer es bastante más, pero que tengan hasta los 90 es el problema. Por algún motivo será, que no se muere antes. A lo mejor son algo responsable. Yo creo que vale la pena arriesgar, sobre todo cuando uno lleva una vida académica larga, y tomando en cuenta la responsabilidad que nos compete como académicos, como científicos, como educadores, arriesgar una apuesta sobre que este sistema es cambiar. Y esa responsabilidad recae en nosotros. No le podemos pedir a otro que haga lo que nosotros tenemos que hacer. Esa es una cosa que nosotros vamos a tener que asumir como propia. ¿Por qué es propia? ¿Quién la hace? Los estudiantes hacen lo que pueden. Los estudiantes están de paso, van a durar 4 o 5 años en la universidad y después se van a ir. ¿Quiénes son los responsables? ¿El rector? No. Somos nosotros. No hay otro responsable. Entonces, si no asumimos nosotros esta tarea, estamos permitiendo que las cosas se mantengan. Mi propuesta es esa, no es otra. La propuesta de todos estos coloquios y de todo esto no es una. Espero que no me apliquen el artículo. Bueno, y si me lo aplican, mala suerte. Mala suerte. Total, con la expectativa de la esperanza de Dios que haya, por lo menos lo hace bien hasta ahora. Pero yo creo que el compromiso es ese, y el llamado y el coloquio que hemos hecho hoy día tiene que ver con eso. A mí me molesta, por ejemplo, en el caso de la gente joven, y yo escribí un artículo hace poco que tiene que ver con la incorporación de recursos humanos avanzados en las universidades estatales en los últimos años. Ha habido una ley de retiro voluntario del año 2010. Hay políticas de inserción de recursos humanos avanzados en las universidades y seguimos manteniendo este sistema 30, casi prácticamente 70% de trabajo precario y de contrataciones precarias en las instituciones de educación superior. A mí me encanta, porque yo fui director de investigación, me encantaba la idea de los investigadores asociados, pero no en términos como se ha planteado en el país en general, porque esto se ha planteado en el país en general, de tener a los investigadores o a los jóvenes con postdoc eternos en las universidades, enmascarados con contratas y honorarios, sin que se llame a concurso público o a través de los mecanismos que correspondan para que ellos se incorporen a la academia con todos los derechos que tienen. Hay una cosa, porque hay una cuestión en el caso de las universidades estatales, y con eso termino, porque llegué justo a la hora, que tiene que ver con por qué es importante la propiedad. No lo mismo acá. Pero hay una diferencia fundamental en el trabajo de una universidad estatal en tener propiedad. A pesar de que ustedes tienen todas las obligaciones y derechos, entre comillas, teniendo la contrata, no son absolutamente independientes. Y eso hace una diferencia fundamental. El trabajo en una universidad es trabajo intelectual. Por eso, la busco de nuevo, una norma como esta, que no es interpretable, porque uno no puede interpretar qué significa hacer política dentro de una universidad. No puedo decir que no me gusta la escolástica, y alguien puede decir, eso es política. Y no me gusta.
Y además lo escribí en un libro. Entonces, peor todavía, porque hago propaganda a través de un medio universitario. Eso no puede estar en un estatuto universitario, no puede estar en una regla universitaria, no puede estar en el estatuto administrativo, porque eso es absolutamente interpretable. ¿Qué es hacer política en la universidad? Es lo que hacía Galileo. A Giordano Bruno le costó caro. Entonces, no se ha hecho nada, no quiero decir muy poco, no se ha hecho absolutamente nada para cambiar durante más de 20 años el sistema universitario que tenemos. Esa es la verdad. Y la responsabilidad de hacer el cambio no es de las autoridades políticas. La responsabilidad de hacer el cambio que requieren las universidades es de los académicos. Y aunque nos vayamos para la casa jubilados, si no hicimos nada, la culpa es nuestra. Así que yo los invito a que asumamos esa responsabilidad y para adelante. El objetivo de este coloquio ha sido eso. Termino con esto. Les pido que vayamos a tomar un cafecito de usted y después hagamos un ciclo de debate y de charla, como corresponde a una universidad.